Muy buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos arrancando una nueva edición de Plenamente. Para mí es un gusto, un placer y un orgullo, les diré también, poder contar con el tremendo invitado que viene a engalanarnos el día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante y no hay nadie más capacitado, diría yo, que el doctor Oscar Paz para poder tocar no solamente este hecho, sino varios temas que en algún momento seguramente vamos a estar ahondando también. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la visita primeramente. Excelente día, Matías, a toda la audiencia. Saludos. Siempre, como te había contado hace poquito, descubrí tu programa viendo un domingo los replays de los que da el domingo a las 3, creo. Domingo a las 3, sí. ¿Vas a aparecer ya vos también en eso? Ahora me voy a ver en el replay y le voy a mostrar a mi hijita y a mi señora. O sea, un placer estar acá. No, es todo nuestro, doctor. A ver, y como te decía hace rato, si podés hablarnos vos un poquitito acerca de tu currículum, porque siempre que traigo a los entrevistados digo, es muy largo esto para decir, así que mejor que ellos digan lo que consideran más importante para que la gente los conozca un poquito también. Sí, bueno, yo soy médico psiquiatra, soy también psiquiatra forense, perito certificado por la Corte Suprema de Justicia. Veo especialmente lo que más se ve hoy, lo que veo hoy día en la parte de la práctica clínica es gente con trastornos de ansiedad y abuso de sustancias. Soy también médico jefe en la parte de interconsulta de psiquiatría en hospitales privados y es un placer poder estar acá y poder orientar cualquier tipo de ayuda. Siempre la gente escribe, veo que me manda mensajitos, entonces bueno, traten de mandar sus mensajes y cualquier cosita que me acuerdo, si se me pasa, voy a tratar así que le pido las disculpas, vamos a meterle pata a esto. Siempre activo en redes sociales también, ¿verdad? Sí, exacto. Que no podemos no estar hoy en día ahí tampoco. La nueva tendencia. Es esa la realidad. Bueno, ansiedad, nuestro tema de hoy, doctor. Sí. Una palabra que hemos escuchado tantas veces, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida seguramente, pero no sé, las decimos tan a la ligera que por ahí se pierde un poquitito el motivo principal que genera esto o por qué se da. ¿Qué es la ansiedad por definición? La ansiedad es un estado de intranquilidad mental, donde la persona generalmente se anticipa o tiene miedo a que cierto tipo de eventos o sucesos ocurran y le genere malestar. Entonces tiene que ver una combinación de mente y cuerpo, porque la intranquilidad mental luego se transmite al cuerpo en la parte de tensiones musculares, temblorcitos en la mano, sudoración o en la cara, bloqueos, justamente como había dicho recién, de repente el miedo es tan intenso que a veces te bloquea. Entonces ese estado de intranquilidad y miedo que se conjugan y alteran, bloquean a la persona que lo está padeciendo. Y no es solamente un mal de la ciudad, también aparece en el campo y no es solamente un mal justamente del presente, también en el pasado existía, porque anteriormente la gente también padecía de ansiedad, pero era un ejemplo, en la época de las cavernas, la gente, su quebranto no era poder pagar las cuentas, sino que a veces te torces el tobillo y no puedes traer carne perseguirle a la vaca para traer carne a la choza. Entonces la ansiedad existió siempre, existe y va a seguir existiendo durante mucho tiempo más. Y le puede dar a cualquiera. A cualquier persona, pues inclusive niños de la primera infancia, dependiendo muchas veces de la carga genética, porque tiene que haber también un componente genético ansioso que se puede manifestar en la infancia, adultez, tercera edad, entonces no tiene edad. Siempre digo que es importante justamente mencionar desde ese lado porque los problemas que atañen a la salud mental pueden darle a cualquier persona y a cualquier edad, doctor. Eso no discrimina. Exacto. La gente piensa que, bueno, mi problema no es tan grave como el problema de mi primo o mi quebranto no es tan extremo como el de fulanita. Entonces, lo ideal es no comparar porque cada persona considera su miedo, tiene un quebranto que puede magnificar, sobremagnificar de acuerdo a cada momento de su vida. Entonces, siempre le digo, o sea, no tengan miedo, cuenten, digan, expresen, porque necesitamos muchas veces de trabajo en equipo, trabajar con la familia y las personas más cercanas al paciente para poder ayudarle, porque no es solamente que, bueno, vos te vas a tomar un medicamento o te vas a hablar con el psicólogo un ratito y se va a solucionar todo. Incluye mucha actividad conductual también de parte del paciente, porque el paciente tiene que poder saber cómo entender lo que ve, comprender cómo piensa, saber escuchar, saber expresarse. Por eso es que justamente, como dije recién, es un trabajo en equipo y multidisciplinario para poder asistirlo. ¿Tratas muchos casos de ansiedad? De hecho, hoy día si vemos las estadísticas del país y a nivel mundial, 1 de cada 3 personas o 1 de cada 4, 25 a 30% de la población padece de un trastorno de ansiedad, que la mayoría de estos casos, 2 tercios, 2 de cada 3 casos de ansiedad son leves, se autorresuelven.
pero 1 de cada 3 de estos casos de ansiedad son graves. Entonces, es muy frecuente y la mayoría de los casos que vemos en los consultorios hoy día, al menos en la parte privada y en la parte pública, tienen que ver relacionado con la ansiedad, que puede ser fobia social, las ramificaciones de la mano, como suelo explicarle a la gente. Puede haber fobia social, ataques de pánico, ansiedad generalizada, puede llevar incluso a la psicosis, la depresión, los cuadros de ansiedad grave. Entonces, es importante que poder sincerarse y asistir. Muchas veces nosotros los psiquiatras casi no vemos de primera mano en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos van al psicólogo o van al médico de familia, o muchas veces, como digo, y es frecuente en Paraguay, van al peluquero, porque es famoso la peluquera que sabe, habla con mucha gente, o el despensero que habla con mucha gente, tratas de tener un tipo de orientación. Entonces, nosotros los psiquiatras generalmente ya vemos de última los casos complicados o ya más severos. Lo que te queremos decir es que, a ver, no está mal el contar los problemas, justamente por ahí se empieza, ¿verdad? Por hablarle a un amigo, por contarle a tu mamá, por hablarle a tu papá, a tu señora, pero es importante eso, doctor, ¿verdad? Hablar acerca de lo que uno siente y no guardarse eso para uno solo. Y no pensar que, bueno, famoso, yo luego le voy a quebrantar, le voy a traer problemas, van a pensar que estoy loco, loca, no. Contar es fácil, hoy día es siglo XXI, en la medicina existe casi una solución para casi todo hoy en siglo XXI. Entonces, no achicarse. Es lo que yo le digo a la gente. Es importante el contar, siempre decimos eso también en este espacio, y de a poquito parecería ser que la gente está perdiendo más el miedo, ¿verdad? De abrirse y contar lo que siento, lo que está pasando. Sí. Y el doctor Google es otra cosa que vemos muchísimo en internet. La gente que viene con conocimiento previo, que bueno, Google, de acuerdo a lo que uno busca, te va orientando, y por eso que de repente vos tengo un poquito de cefalea y Google te dice tumor invasivo intracraneano, o tenés un dolorcito en el pecho que puede ser que te apriete el pecho porque se contraen las fibras musculares, pero el buscador te dice no, infarto o preinfarto con arritmia mortal grave. Entonces son cositas que de repente el ansioso le sale y tiende a empeorar las cosas, porque no necesariamente quiere decir que va a hacer, pero Google te tira lo peor. Y hoy es peor todavía, entre comillas, con la inteligencia artificial, ¿verdad? Donde vos tenés esta suerte de posibilidad de estar, entre comillas, hablando con un ente, ¿verdad? Que te responde como si fuera que es una persona. Sí. Y la inteligencia artificial, bueno, tiene que ver, sigue el mismo patrón de Google, de acuerdo al input, de acuerdo a la información que vos vas introduciendo, que muchas veces vos podés introducir falsamente o obviar y te dan consejos o tips o diagnósticos que están errados. Entonces es importante, por eso la inteligencia artificial no va a poder suplantar al trabajo clínico, físico de otra persona. Va a ser muy difícil, a no ser que, bueno, en el futuro puede ser, pero en la parte jurídica, legal, si pasa algo, un mal diagnóstico, ¿a quién no le puedes demandar a una máquina? Entonces tiene que ver también sus implicancias y sus ramificaciones en todo esto. Hay que tener Estamos cuidado. lejos todavía de eso. Estamos lejos todavía, entonces por lo menos la parte de marco legal y también la jurídica. Entonces le digo a la gente, traten de ir junto a un médico, un especialista, antes de sacar cualquier tipo de conclusión. A ver, volviendo a nuestro tema, que es apasionante verdaderamente, ¿la ansiedad podría considerarse un error de software o algo por el estilo? Y la ansiedad, podemos decirlo, a mí me gusta mucho describir como el auto, el motor del auto. De tanto que apretamos el acelerador del vehículo, llega un momento que el motor se sobrecalienta y apretamos el acelerador con información. Pensamos sobre esto, pensamos sobre aquello, sobreanalizamos lo mismo que ya estuvimos pensando, y llega un momento que agarra tanta temperatura que estalla. Y ahí cuando estalla es cuando empieza el cortocircuito a nivel mental y físico, con las tensiones, las contracturas, esos síntomas, la constipación o la gastritis que vemos, que es frecuente. Entonces, la ansiedad es, analógicamente, ese estado donde el motor del auto está sobrecalentado y no puede agarrar ni un grado centígrado más de temperatura. ¿Y qué haces entonces? ¿Sacas el pie del acelerador? Sí, en esos casos, llevar al taller, ver qué pasa, irse junto al médico, el especialista especialmente, ver si necesitas medicamentos, o ver también si hay un trastorno orgánico de base, como los problemas de tiroides, que producen muchísimos cuadros de ansiedad, el hipertiroidismo, hipotiroidismo, entonces, o puede haber algunos problemas endocrinológicos o anemias también que se pueden mascarar. O sea, para que sea ansiedad
padecer ansiedad pura sin una causa base, no tiene que haber ninguno de esos trastornos, pero si hay trastornos orgánicos o enfermedades bases, sí puede existir ansiedad, como por ejemplo tener un tumor, un cáncer y tener miedo que te vayas a morir, pero justamente la química de la sangre cambian esos trastornos de patologías, entonces no necesariamente un cuadro de ansiedad per se, sino que secundario a algo. Siempre hablando en base a tu experiencia, ¿en qué rango etario están los casos que más atendés? Hoy día los que más vienen, al menos en Paraguay, porque somos predominantemente de gente joven, como entre comillas, ¿Sí? entre 20 y 50 años generalmente, y las mujeres. 7 de cada 10 son mujeres, 3 de cada 10 son hombres, 3 a 4 de cada 10, ese es el promedio aproximado. Y las mujeres, como nosotros sabemos, es muy frecuente que ellas padezcan de crisis de ansiedad porque, bueno, se sienten más vulnerables, tienden a ganar menos dinero que los hombres, muchas veces están expuestas a situación de abandono, entonces son más frecuentes ver en las mujeres por esos motivos psicosociales y también biológicos. Hablaste acerca de la vulnerabilidad y en ese caso sí podemos y tenemos que decir, ¿verdad?, que las mujeres tienen la condición de sentirse mucho más inseguras, por ejemplo, al salir a la calle, que no es un detalle menor, ¿verdad?, a la hora de hablar de estas cuestiones de ansiedad. Sí, porque siempre digo, la mujer, por más que haya esta nueva onda New Age, la mujer tiene tanta fuerza física, una mujer adulta, como un hombre de 14 años. O sea, hasta los 14 años, hasta la edad de 14 años, ahí se estanca la vitalidad, la fuerza física de la mujer. Y el hombre, a partir de entonces, le supera. Entonces, se siente muchas veces indefensa y ocupan situaciones, por ejemplo, como vemos en Europa, donde hay mujeres policías que se enfrentan a criminales peligrosos, donde muchas veces, por más de que, bueno, digan, se preparado, hizo el curso, biológicamente no tiene la fuerza para poder reaccionar y poder contener, porque a los 14 años, a partir de ahí, el hombre le supera en fuerza a la mujer. Y esto es biología, no podemos negarla, ¿verdad? Sí, es algo imposible de negar biológicamente. Es importante hablar también acerca, en estos términos, ¿verdad?, acerca de esa situación. Más mujeres son siempre las que consultan por estos temas, dijiste. Sí, las mujeres, ¿por qué? Porque se sienten más vulnerables, se sienten débiles y la mujer está acostumbrada a contar, quiere hablar, es más expresiva. El hombre se guarda, el paraguayo y también afuera, siempre le digo a la gente, como es acá en Europa, Estados Unidos, el hombre es un poquito más orgulloso, tiene un poquito el sentido de machismo, entonces tiene menos tendencia, solamente cuando está muy desesperado pide ayuda, pero la mujer pide con más facilidad y asiste más. Usaste un término que es fundamental en esto, desesperado. ¿Cómo es un hombre desesperado con un hombre con desesperado? Sí. Generalmente el hombre desesperado puede llegar ya a la psicosis, tiene problemas de concentración porque el miedo le bloquea, la anula y pueden tener episodios donde entra en peligro su trabajo, su actividad social. Entonces es ahí el hombre espera hasta el último momento usualmente para poder afrontar o buscar ayuda. La mujer puede ser inclusive desde cuadros leves, vienen moderados, pero los hombres lo que más se ve son cuadros ya severos, en su mayoría. ¿Los cuadros severos requieren ya medicación en todos los casos o no siempre? El cuadro severo, Sí. La persona tiene mucho insomnio, puede llegar a tener tensiones musculares generalizadas, temblores que no puede controlar, entonces sudoración que le alteran su funcionalidad y ahí es donde usualmente necesitan medicamentos. Entonces siempre diferenciar los cuadros leves a moderados generalmente no necesitan medicación, los cuadros moderados severos sí necesitan medicamentos. ¿Por qué? Porque uno puede intentar hacer un tratamiento sin medicamento en cuadros severos, pero le puede tomar meses, semestres. Entonces, generalmente la paciencia de la gente no dura tanto. Entonces, lo más eficiente y lo más certero es ir directamente al medicamento cuando es severo. La gente siempre tiene la consulta también de ¿cuántas sesiones me tomará curarme de esto? ¿Cuántas sesiones me llevará a mí identificar qué es lo que tengo? ¿Se puede hablar de un estándar de tiempo o eso varía indefectiblemente de paciente a paciente, de persona a persona? Dependiendo del cuadro clínico de la persona, la situación psicosocial que está viviendo, porque es distinto un cuadro clínico donde una persona está metida en ludopatía, donde tiene muchas deudas, tiene amenazas, y en otro cuadro donde uno tiene ansiedad por un examen final que está 1 o 2 meses. Entonces, dependiendo del tipo de cuadro clínico, uno le dice al paciente va a tomarte tanto tiempo y sería bueno que en el futuro ocasionalmente
cuando estés expuesto a este mismo tipo de situaciones, eventos, probablemente tengas un refilón o una advertencia de que puedes volver a caer en un cuadro de ansiedad y volver en caso de que sea necesario. Entonces, cada caso clínico depende de la situación psicosocial de la persona. Dito un gran ejemplo, la ludopatía, por ejemplo, a día de hoy. Es un mal, ¿verdad?, que está creciendo no solamente en el país, sino en el mundo. Hemos escuchado casos de jugadores profesionales metidos en esto, que atentan contra su carrera profesional, que tienen eso que también mencionabas, amenazas, ¿verdad?, contra su vida, porque estamos hablando de algo que es muy, muy grande. Sí, la ludopatía, especialmente, vemos desde las 7 de la mañana, yo que me voy en el auto al trabajo, 6:30, 7 de la mañana, te empiezan a bombardear con publicidad. Y en otros lugares está, y anteriormente en otros países estaba regulado a partir de cierta edad, cierto tipo de programas. Y nosotros vemos hoy día partido de fútbol, un clásico de fútbol, y ya están pasando las publicidades de las 7 de la mañana. Entonces, el marketing que tienen, el poder de publicidad, de masividad al cual están llegando, y más todavía que ahora existe en el teléfono celular, y ahí nomás puedes hacer tus apuestas. La Copa Nacional se llama con el nombre de una casa de apuestas. Sí. Para que tengan en cuenta uno hasta dónde ha llegado esto. Y esto puede generar perfectamente ansiedad en las personas que padecen la ludopatía. Porque en la ludopatía la persona tiene un pálpito, tiene una emoción y siente que le va a acertar y que hoy es su día de suerte, y como una premonición lujuriosa con placer. Entonces tiene tendencia a caer en ese tipo de situaciones, y después con las deudas. Bueno, no salió bien lo que pensó que iba a salir, tiene deudas, le amenaza, muchas veces prestan de usureros, gente jodida y no sabe cómo saldar, y ahí es donde empiezan a tener crisis de pánico, crisis de ansiedad. Entonces, justamente por las malas decisiones que uno hace. Y la ludopatía es algo que puede llegar a destruye familias, por eso que estuvo prohibido mucho tiempo en publicidad y también en todos los países. Y estuvo muy regular. Hoy día aparecen desde las 6:30 de la mañana, empiezan a publicitar los temas de ludopatía. Sí, son impresionantes la cantidad de casas de apuestas que hay a día de hoy. Sabes que hay mucho también hablando de esta clase de cuestiones, los tragamonedas, ¿verdad? Que uno lo encuentra en cada esquina prácticamente, y eso genera también adicción de las personas. Sí, por el azar. Justamente uno sale de su trabajo y piensa, bueno, me voy a relajar mientras que espero el colectivo, y empieza a jugar y termina malgastando el dinero que ganó en el día o en el mes. Porque se puede ir en 5 minutos, puede gastar todo tu dinero al mes en eso. Uno piensa que puede ganar justamente en la parte de la codicia y la avaricia. Uno piensa que puede triplicar o cuadruplicar su dinero porque justo su día de suerte o el pálpito le está avisando, y eso es algo malo, ¿verdad? No siempre sale, y la mayoría de las veces sale mal. No, puede ser totalmente contraproducente tener ese pálpito, ¿verdad? Bueno, algunas veces te podrá salir bien, pero no siempre va a ser así. Bueno, volviendo a nuestro tema, ves cómo vamos hilando diferentes cosas, ¿verdad? Porque se relaciona finalmente con todo esto que es la ansiedad, y que, reiteramos una vez más, le puede dar a cualquier persona, joven, mayor, adulto mayor. No sé si en algún momento trataste de alguna persona ya entrada en años con trastornos de ansiedad. Sí, y esta es la época donde más, ahora que estamos fin de año, el último trimestre, donde más la gente empieza a sobrepensar todo, que bueno, no llegué a la meta laboral, sigo ganando lo mismo, me divorcié, o pasó cosas que salieran fuera del esquema. Entonces es la época donde más crisis, justamente se llama la ansiedad de fin de año, la crisis de fin de año. La gente sobrevalora demasiado las cosas que le ocurrieron y tienden a tener estos episodios. Y muchas veces no todo te puede salir como uno quiere, pero en las redes sociales está tan banalizado, absolutamente tan banalizado todo el mundo es millonario, es feliz, le va bien en su matrimonio, y entonces la gente empieza a comparar demasiado, y lastimosamente eso genera quebranto y intranquilidad. Absolutamente, la comparación es una gran fuente de desdichas, ¿verdad?, para las personas, porque es tal cual como vos estás relatando. Vos entras al Instagram y todo el mundo está de vacaciones en Tailandia, todo el mundo se pasea en su Bugatti, todo el mundo está cenando en el penthouse de un hotel. Es impresionante. Uno dice, pucha, ¿cómo yo no puedo conseguir esto? ¿Cómo es que hizo esta gente? Cada 6 meses tiene 0 kilómetros nuevos. Impresionante. Y teléfono, iPhone nuevo también, su celular nuevo, cada 6 meses. Y eso genera reacciones en las personas, ¿verdad? Sí. Y eso genera que la gente se sienta infeliz, insatisfecha consigo misma, ¿verdad? Y eso termina transmitiéndole a todo su entorno también, ¿verdad? Sí, exacto. Y
justamente no, lo que le digo a la gente, no compararse. Siempre va a haber alguien que va a estar mejor que uno, pero uno tiende a comparar. No, pero en el 2000 tanto yo estuve mejor, o en tal diciembre estuve mejor que en lo que voy a pasar. Y eso es malo, porque nunca va a ser igual. La experiencia es distinta cada vez. Absolutamente. Y al ver estos casos, por ejemplo, de gente más joven que ya consiguió más cosas de las que vos tenés a tu edad, lo frustra porque hay que saber manejar esas emociones, Sí. ¿verdad, Y doctor? pensar que uno está estancado, porque o sea, la vida cambia, no es que necesariamente puede ser que estés estancado en algo económico, laboral, pero en otras partes de tu vida, que son múltiples facetas, uno puede estar evolucionando, pero justo en la parte laboral no progresé, justo en lo económico no tengo lo que dije que iba a tener, y ya le genera mucha crisis de ansiedad, quebranto, ¿cómo va a poder? Y ahí va cayendo, justamente, quiere intentar, voy a probar a apostar, o voy a intentar esto, voy a hacer este tal negocio, y son situaciones o acciones muy riesgosas que al final puede salirte mal y empeorar las cosas. Decíamos, laboralmente tal vez no te está yendo bien, Mm. pero en paralelo vos estás teniendo tu familia, la estás construyendo, estás levantando tu casa, estás haciendo otras cosas que tal vez eso sea lo que otra persona con mucho más poder adquisitivo, mucho más dinero esté envidiando de vos, Sí, ¿verdad? Hay que concentrarse en lo que uno está haciendo y en lo que puede hacer con las herramientas actuales que tenga. sí, porque nadie las gana todas, eso yo le digo a la gente, nadie las gana todas y hay que saber perder también. Es parte importante también eso. La vida no siempre va a ser como nosotros queremos y hay que entender eso perfectamente. Una charla interesantísima la que estamos teniendo con el doctor Edgar. Vos me avisás cuando vamos llegando a nuestro tiempo, porque si no, nos quedamos acá durante todo el día, Sí. te digo, porque tenemos un montón de temas para hablar en este espacio en el que tocamos diversos temas de salud mental. Ya hemos hablado acerca de, por ejemplo, psicología perinatal, te decía el otro día, que es algo que yo no conocía y tal vez mucha gente desconocía también de la forma en la que yo y otras tal vez tenían algo de sapienza acerca de eso. Por eso consideramos muy importante este espacio en el que tenemos la oportunidad de hablar con profesionales como vos, de tu trayectoria y temas tan específicos como lo son la ansiedad, que es un mal creciente también en la época en la que vivimos, doctor. Siempre es importante tener también el valor de reconocer que uno tiene que acudir a un profesional, porque estamos en una sociedad que todavía sigue estigmatizando, ¿verdad?, el consultar con un psicólogo o con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque le llaman persona débil, porque le dicen que está loco, porque se burlan de él, y seguramente vos que tratás con estas personas manejás perfectamente lo que es eso. Sí, la estigmatización siempre existe y lo ideal es no contar, la gente tiene la tendencia de contarle a cualquier persona o cualquier amigo las cosas que le están pasando, entonces no contarle a cualquiera, saber a quién filtrar, ser selectivo en la información que damos sobre nosotros y así poder llevar nuestra vida más armoniosamente, porque hay gente maliciosa, es cierto, hay gente que es maliciosa, que te va a criticar por esto, por lo otro, que no tiene buenas intenciones y lo único que te tiene que importar es hacer bien las cosas, no joderle a nadie, pedir ayuda cuando necesitas y nadie te puede reprochar por nada de eso. Absolutamente, absolutamente. Y en este caso más específico, digo bien como lo es la ansiedad, hay que tener el valor de consultar, porque ya nos decía el doctor que esto termina afectando directamente lo que es la salud corporal, o sea, está directamente relacionado el cuerpo con lo que es la mente. Sí, y se ve, es frecuente, como suelo decir en la gente, que gente con problemas, personas, pacientes con problemas de hipertensión, diabetes, en momentos de quebranto por ansiedad, intranquilidad, unas crisis de ansiedad, suelen tener crisis hipertensivas, crisis diabéticas, con hiperglicemia altísima. ¿Por qué? Porque la adrenalina y el cortisol que tenemos en el cuerpo en esos momentos estimulan todo para arriba, la presión, el azúcar y 80%, no estoy lejos y es la realidad, de los pacientes, al menos que vemos acá en el área, en la capital, adultos, 80% con crisis hipertensiva o crisis de diabetes están con un cuadro de ansiedad de fondo, por algún quebranto, alguna intranquilidad, A, B, C, pero existe algo de fondo y si uno se indaga, se obtiene esa información. Dijiste acá en la capital porque eso varía cuando nos vamos al campo, al interior del país. Sí, puede, especialmente en las áreas citadinas, las áreas de la ciudad se ven eso y muchas veces en el interior no viene la gente porque no tiene acceso fácilmente y se puede escapar de los registros, pero en la capital es eso, al menos acá en el área de Asunción se ve muchísimo. Tienen un trastorno un problema grande que les genera miedo, angustia y la altera a nivel de presión y glicemia. Por eso se llama hipertensión emocional
o la diabetes emocional o hiperglicemia emocional, que se usa entre comillas estas palabras porque son formas descriptivas para que la gente pueda entender mejor. Relacionar con lo que es el... Sí, con un malestar emocional, psicológico que está sintiendo en ese momento. Tristeza, un cuadro de tristeza puede producir también estas crisis, miedo, felicidad, euforia extrema también. Entonces, todas las emociones que estén desreguladas tienden a producir algún tipo de manifestación a nivel físico. De este tema y mucho más hablamos a la vuelta de la pausa. Hacemos el primer corte, no se vayan, ya venimos. Estamos de regreso, segunda parte plenamente de este programa que es interesantísimo. Estamos hablando acerca de la ansiedad y ahora nos toca hablar acerca de... ¿Cómo? ¿Estimulantes sería? Los estimulantes, sí, los estimulantes químicos. Que la gente te dice, che, doctor, pero cafeína nomás, o yerba mate o nicotina, vape nomás, pero son estimulantes químicos que la nicotina, la cafeína, la mateína de la yerba mate estimulan químicamente el interior del cuerpo y hace que empiecen a aparecer tensiones, intranquilidad mental, que tu cabecita no se apaga, empezás a tener insomnio. Entonces no son inofensivos, tienen sus consecuencias y por más que uno diga, bueno, yo hace un día o 2 días dejé de fumar, suele tener el insomnio, como la vida media, la nicotina dura 4 días. La gente no es que va a recuperar la capacidad del sueño de la noche a la mañana al dejar, ahora dejo mi cigarrillo y voy a dormir esta noche. Entonces, tiene sus consecuencias. El café puede llegar hasta 12 horas a durar en la sangre. Por eso que la gente famoso, voy a ver una serie y voy a tomarme un energy drink, para una bebida energética para poder ver mi serie. Voy a tomarme un café, un mocha o un expreso. Y justamente la gente no puede dormir porque duran 12 horas y empiezan a pensar, tienen crisis de ansiedad, sobrepiensan todo y perjudica la parte química porque uno tiene que cuidar lo que uno ingiere. Mateína, dijiste. Mateína, la yerba mate, que es justamente los guaraníes, en la época, en el invierno, cuando no había comida, anestesiaban el hambre con yerba mate. Y es un estimulante como la cafeína. Y produce muchísimo crisis de ataque de pánico, de insomnio, especialmente en el invierno, con las personas mayores que toman su matecito y quieren escuchar la radio a la noche con el frío. Entonces, y la gente que empieza ahora en el verano a abusar de la yerba mate, aparecen muchísimos casos de ataque de pánico y están relacionados porque abusan de la yerba mate y duermen tarde y una cosa lleva a la otra. Yo sé que la psiquiatría habla en base a la ciencia, a la demostración de estas cosas. Entonces, si yo abuso de la yerba mate, sea en mate o sea en tereré, estoy perjudicando de cierta forma a mi salud. La yerba mate como estimulante te puede llegar a subir la presión arterial, te puede llegar a subir el azúcar, por eso la gente en los consultorios se le dice, señora, no tomes yerba mate, no tomes mate, trata de evitar, porque también la mateína, por eso están muchos en los químicos que vemos, los preentrenos o los quemadores de grasa, que tienen Ilex paraguayensis, es el nombre científico de la plantita. ¿Por qué tienen? Porque viene mezclado con cafeína. La mateína y la cafeína, los extractos vienen combinados y hacen que la gente, especialmente si entrenan de noche, no puedan dormir. O sienten su corazón acelerado. Dice, doctor, mi cabeza no para, no sé, tomé esto y te muestra que es un preentreno. Entonces la yerba mate definitivamente es un estimulante, está clasificado dentro, según el efecto, como estimulante y hay que tener cuidado. Y es alguien que te dice que no puede vivir sin su tereré, justamente. Que siente dolor de cabeza, la gente. Sí lo toma. No toma, me agarra dolor de cabeza, tengo temblorcitos, eso porque está muy adicto y su cuerpo le pide yerba mate, o está en abstinencia. Y genera abstinencia también, pero la abstinencia puede durarte, es muy leve comparado con la abstinencia de cocaína o la abstinencia de nicotina. 4 o 5 días te puede durar. Igual es mucho tiempo, 4 o 5 días. Sí. ¿Y la cocaína, por ejemplo, cuánto dura? Dependiendo del cuadro clínico, la severidad, hay gente que la abstinencia te puede durar 2 años, hasta 3 años, de acuerdo con la situación, con las cosas, porque uno ve, ponen esos
no sé si puedo decir Netflix, las plataformas de televisión, y vemos todo es polvito blanco, narco, todo el mundo es narco, millonario que se dedica al tráfico. Entonces son cositas que a la gente le entra por lo visual y, bueno, cómo estira, mira un poco la foto de un polvito. Entonces son cositas que no están reguladas y en cualquier momento hay gente que tiene su abstinencia después de 5 o 6 años, de acuerdo al tipo de material audiovisual que consume y la situación. En mucho tiempo desconocía totalmente también esto. Y también que Netflix, por ejemplo, a mí me parece que debería estar regulado en ese sentido, porque es alevoso, ya todo es polvito blanco, todo el mundo es millonario con ese negocio y la gente piensa y le va entrando y le entra el bichito y termina probando. Piensa que es muy fácil de salir de eso también. Sí, que es súper, y encima la cocaína es súper difícil, está en casi todos lados. Y socialmente inclusive hay gente que, bueno, para poder tener más aguante o después cuando está borrachito piensa que, bueno, yo le domino, no me va a pasar y te termina consumiendo. Cuando decís aguanta, ¿a qué te referís? El alcohol es depresor. Sí. Es depresor. A medida que uno toma se va apagando, se va haciendo más lento, pero lo que hace la gente consume cocaína para despertarse y tener más aguante y poder seguir tomando. Por eso vemos gente que empieza a tomar a las 11 de la mañana hasta las 11 de la mañana al día siguiente. Están usando sustancias ilícitas al ampar porque el alcohol te lleva como alcohólico, si es solamente alcohol. ¿Esto lo hacen ignorando totalmente los efectos que tiene en su cuerpo o en tu experiencia siempre lo hacen sabiendo lo que eso genera? Porque mira, yo también conozco gente que es capaz de estar 24 horas seguidas consumiendo alcohol. Cada persona es distinta, pero el alcohol es depresor. A la mayoría, al 90-85% de la gente le deprime, le deja apagado. Pero cuando uno está tomado, pierde el miedo, por eso que maneja a alta velocidad y se accidentan. Hay muchos pierden el miedo a la velocidad, pierden miedo a la sustancia, a los efectos, no miden las consecuencias futuras y te deja canchero. Entonces la gente peca de ingenuo en esos momentos y termina siendo consumido. Y la cocaína dura, el efecto cuando uno consume puede durarte 15 días en la sangre, de acuerdo a la frecuencia y la calidad con la cual consumís. El alcohol sí dura 8 horas e inclusive menos de acuerdo a la frecuencia con la cual uno toma y el tipo de contenido alcohólico que tenemos en la bebida. ¿Y con la marihuana cómo estamos? Y la marihuana todo el mundo vemos justamente nuevamente en las plataformas, en la televisión, es como que es algo para fumar. Bueno, si vos fumás, vos te metes dentro de tu cuerpo. Es cierto, existe el jaboncito de marihuana, existe la ropa de marihuana. Yo he visto, qué linda, son muy buenas prendas, buena calidad, pero cuando empezás a consumir, empezás a meter en tu cuerpo, tiene consecuencias. Una de esas cosas de la marihuana que a los hombres le dan mucha disfunción eréctil, porque te deja muy apagado, te apaga la dopamina en el cerebro, te consume la dopamina, te da también eyaculación precoz, te deja apático, lento. La gente te puede decir, bueno, yo me calmo, me fumo un porrito, me calmo, pero dura hasta 15 días, hasta 15 a 21 días en la sangre. Entonces, de acuerdo a la frecuencia siempre. Entonces, no es que también todo es algo inofensivo porque está en una plantita, porque hay gente que consume cocaína y te dice, doctor, esto sale de una plantita. O sea, y si sale de una plantita es natural, ponete las pilas. Los bolivianos, los incas, consumen hojitas de coca milenariamente, pero tienen sus consecuencias. Y muchas veces la gente no se da cuenta o no sobredimensiona, no, yo no estoy tan mal, conmigo no voy a llegar al caso de Carlito o Menganito. Entonces, eso es malo. Al momento de no poder controlar mis acciones sobre estas adicciones es donde ya tenemos un problema, evidentemente. Sí. Y la gente tiene problemas para el tema de rendimiento laboral, rendimiento escolar, y no les cuesta, dice, no, el profesor nomás es malo conmigo, se tomaron conmigo, que no es mi culpa. Entonces, pero no se dan cuenta que la gente que está alrededor te dice, doctor, está más lento, doctor, se le da tareas, no cumple, como dicen, como era antes. Entonces cambia, no es que esto es gratis y no te produce ningún efecto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Por la relación que tiene el uso que mucha gente le da a esto para tratar, entre comillas, su ansiedad. Es decir, una persona te dice, yo fumo para calmar mi ansiedad, yo tomo para calmar mi ansiedad, yo inhalo cocaína para calmar mi ansiedad. Existe eso, obviamente, sí, y no lo vamos a negar. Existe, pero en el caso del cigarrillo, como es muy adictivo, o en las otras sustancias que previamente mencionaste, al bajar los niveles del químico en la sangre, el cuerpo hace una situación de abstinencia, como que necesita ese químico para poder seguir funcionando como estaba antes y
tiene cierto tipo de reacciones. Puede ser sudoración, dolores de cabeza, como dije previamente, las tensiones corporales. Entonces, a medida que si baja de cierto nivel ese químico en la sangre, tu cuerpo te pide y lastimosamente uno llega a la reincidencia, repite y ahí uno deja de tener el control, pero siempre dice, bueno, no, pero yo no estoy tan mal, menganito ya quemó foco, o fulanita ella se fue todo y perdió el laburo, pero el tema es que lentamente está llegando a esa misma consecuencia. Son situaciones que generan como una lujuria química, una euforia, una sensación de placer que uno extraña y cada persona es distinto. Lujuria química, dijiste. Sí, porque sienten placer la gente que consumen te dicen, doctor, siento una energía y me borra los quebrantos y es eufórico, éxtasis puro, doctor. Y justamente no es que uno puede estar metiéndose químicos todo el tiempo para poder estar viviendo, desempeñándose en sus actividades laborales. O sea, uno tiene que hacerlo sobriamente también, pero las personas quieren borrar el quebranto, quieren borrar esa preocupación para poder funcionar y llegan a eso y siempre dicen, bueno, hay una excusa siempre, uno busca justificar, como el alcoholismo también, ¿verdad? Porque es fin de semana, porque ganó Paraguay, porque perdió Paraguay, porque hace frío, hace calor, siempre hay un motivo. Ignorando que estas recompensas son solamente momentáneas, ¿verdad? No es lo que buscamos, que es un estado de tranquilidad, ¿verdad? Que para mí es la felicidad, ¿verdad? Un estado de llegar tranquilo al domingo, sin preocupaciones, sin nada urgente que resolver, ¿verdad? A diferencia de estos picos de euforia que son útiles, sí, en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero que no te generan la satisfacción de, reitero, estar tranquilo, ¿verdad? En plenitud con uno mismo. Y la sobriedad, las personas dicen, doctor, no, qué aburrido que es estar así, estar sobrio, qué aburrido es cumplir horarios. Pero así es la vida normal, ¿no? Uno no puede estar duro, ¿no? por la situación del aspecto de la sustancia, no puede estar colgado por la marihuana porque se fumó o porque se tomó un clonazepam, ¿no? O sea, una persona tiene que cumplir sus actividades y si pasa algún tipo de accidente, porque yo he visto gente que era ingeniero civil, arquitectos, ¿verdad? O puede ser licenciados en ciertos ámbitos que tuvieron problemas y es por el tema del consumo, puede llegar inclusive a hacer la policía, hacerle test toxicológico y meterse en problemas. Quiera o no reconocerlo uno, para la cabeza es muy saludable tener un régimen, horarios establecidos, tener una rutina que cumplir. Sí, una vida de adulto responsable, levantarse temprano a la mañana, acostarse en horario, llevar una vida alimentar, o sea, una nutrición sana, estructurada, porque eso es lo que te trae tranquilidad. La ansiedad aparece cuando uno sale de su zona de confort, cuando vos tenías todo planificado, ocurre un evento adverso y ese evento adverso desestabiliza tu ritmo de vida. Entonces ahí suele aparecer el quebranto, la intranquilidad, el miedo. Entonces, cuanto más estructurados estemos, más planificadamente vivamos nuestra vida, es mucho más fácil de controlar la ansiedad. Y los quebrantos son diversos y de diferente magnitud para cada persona. O sea, si a vos se te descompone el auto a vos, puede ser un evento catastrófico, para mí puede ser que eso sea algo súper habitual y lo voy a solucionar. Un examen para una persona puede ser el fin del mundo y para otra puede ser algo netamente de rutina. Es decir, los quebrantos son varios y cada uno los administra de una manera distinta, doctor. Exacto. Y la gente, como le dije recién, tiene que saber que siempre hay un plan B, plan C, plan Z, pero uno muchas veces, no, si el plan A no me sale, yo me voy a la B, me voy a la mierda, no existe otra solución y eso le lleva al catastrofismo. Después es un hábito muy frecuente el ansioso pensar catastróficamente y para toda situación es malo, no hay salvación. Paraguay se funde mañana, esa es la realidad, la cabeza del ansioso. Tienes razón, es una realidad. A ver, ahora un tema que me gustaría tocar también es cómo afecta la ansiedad corporalmente hablando en un hombre, por ejemplo. Corporalmente, justamente en el hombre puede verse cosas similares a la mujer, tensión muscular, puede tener contracturas que le alteren físicamente la postura, sudoración y como estuvimos hablando fuera de cámara, puede llegar también al pánico escénico sexual que se ve al hombre, porque es más difícil a un hombre poder realizar un acto sexual si tiene miedo, si está bloqueado, porque no puede tener una erección y se ven de los ansiosos, aproximadamente 50-60% de la gente ansiosa sufre de disfunción eréctil, pánico escénico sexual o eyaculación precoz.
Hoy día son aproximadamente 3 de cada 10 hombres, 2 a 3 de cada 10 hombres está pasando por una situación ocasionalmente de eyaculación precoz o pánico escénico sexual. Entonces, en los hombres tiene tendencia a manifestarse ya a extrapolarse en ese punto comparado con la mujer. En la mujer es más catastrófica mentalmente, tiende a llorar, tiende a tener crisis emocionales, pero el hombre suele ser un poquito más silencioso, no es tan expresivo con la mujer como en el caso del sexo opuesto. Para un hombre debe ser catastrófico el tener una disfunción eréctil, por ejemplo. Sí, y más todavía que el orgullo masculino, si una persona es joven, y le puede pasar a gente desde la adolescencia, de los 15 hasta los 60, 70 años. Entonces, sí, darse cuenta, pedir ayuda si en algún momento se le va de las manos, y hoy día existen tratamientos que son muy efectivos. ¿Y acuden los hombres a consultar por esto, doctor? Los hombres sí, es muy frecuente en Paraguay que lleven el tema de la disfunción sexual. Hay más eyaculación precoz, casos de eyaculación precoz, que casos de disfunción sexual. La disfunción sexual me refiero a la dificultad para poder mantener una erección. Entonces, pero la mayoría de los casos, 70-80% de los hombres que son eyaculadores precoces tienen vergüenza, tienen miedo a consultar por esto. Entonces, es difícil y siempre digo a la gente, la yerba mate, el café, la nicotina son cosas que empeoran este tipo de trastornos. La ansiedad entonces está relacionada también con esta clase de... Sí. Tiene que ver, sí, por el pánico escénico sexual y también la hipersensibilidad en la eyaculación precoz, porque es un trastorno de la sensibilidad, la hipersensibilidad muchas veces por la parte de la descarga de adrenalina, cortisol, que uno va sintiendo y amplifica la sensibilidad que tenemos en la piel. ¿Cómo se trata esto? Existen medicamentos, no quiero decir porque la gente no se puede automedicar, ¿verdad? Existen medicamentos, existen formas, técnicas, entonces lo ideal es que vayan a un médico y que vean. Para que la gente esté tranquila y sepa que tiene una solución. Hace rato yo decía que la salud hoy nos permite hablar de que existe para casi todo una solución. Sí, según el perfil de la persona. Para casi todo existe una solución, por eso muchas veces es mejor no hablar de medicamentos, fármacos en la página, en internet o en este tipo de charlas, porque la gente tiene tendencia a automedicarse. Por eso famoso, las mujeres que sufren de ansiedad, lo primero que hacen es van a la peluquera, a la masajista, que habla con mucha gente y, che, ¿qué te dio a vos el doctor, ese tal doctor para casos de ansiedad, o para tu quebranto, para tu insomnio? Entonces, tienden a tomar y tienen efectos adversos que no pueden manejar o porque capaz que el perfil farmacológico no se adapta para esa persona. Eso es importante también de mencionar, que no porque a mí me haya servido quiere decir que para vos sea la misma solución. Sí, porque hay opciones, plan B, plan C, plan Z, le digo a todos. No necesariamente el plan A es lo que tiene que pasar y vos sos un fracasado y el doctor no te va a querer atender más. O sea, no, díganle, sincérense, porque la gente a veces piensa que, no, yo soy pesado o yo luego no voy a poder conseguir una solución y de vale voy a consultar con él, ya me voy a quedar callado, y eso lleva mucho a la depresión, al suicidio en casos peores. Peor en esta época en la que estamos llegando al final de año y pasan todas estas cuestiones que vos ya mencionabas hace rato, ¿verdad? Es replantearse todo lo que ha pasado en el año y no sé, ir tachando en tu lista lo que cumpliste y lo que no, y cuando vas viendo que no se cumplieron más cosas de las que cumpliste, ahí te empezás a complicar en la cabeza. Y siempre va a haber una persona, le digo, la primera consulta, no trata de hacer perfecto todo, planificar, porque ahí empezamos a procrastinar y puede ser que no llegues a cumplir las metas. Entonces, por más que fulanito le fue mejor o tiene su técnica, uno tiene que encontrar lo que a uno le hace bien y ejecutar, no dejar, no buscar, no tratar de escuchar, porque ahí empieza la procrastinación y la bola de nieve crece y uno se va retrasando en sus metas y genera más ansiedad y quebrando el miedo a no poder cumplir. ¿La procrastinación tiene relación con la ansiedad? Los procrastinadores suelen tener miedo a ejecutar algo, o miedo a que les salga mal, o miedo a ser criticados. Entonces suelen dejar para último momento o estirar lo más que puedan, y durante ese proceso uno van, como te dije previamente, van teniendo miedo, temor, la gente le llama, se esconde, entonces genera mucha ansiedad también. Hay muchos casos de procrastinadores con los que trates. La verdad que es súper frecuente la procrastinación. Sí, es súper, pero la gente no te cuenta, piensa, no, yo estoy un poquito lento. Yo soy así nomás luego. Ya soy así nomás luego, pero
Después cuando llega a ser severo, cuando ya empieza la gente a mandarle notificaciones, sanciones, ya ahí la gente se pone las pilas y es un hábito, es como un musculito que tenemos acá en el cerebro, donde vos ejercitar y procrastinar para todo, inclusive para irte al supermercado puedes procrastinar. Y dejas todo para última hora y después se te complica todo. Se te complica, entonces, y es algo muy repetitivo, por eso lo ideal es romper el hábito. Y lo que te funciona es ser fiel, porque el procrastinador hasta te va a pegar hasta en la puerta de su casa o la puerta de la ladera, las cosas que tiene que hacer, pero uno tiene que ser fiel y muchas veces ellos no son fieles ni en lo que escriben. Entonces es importante poder hacer y no sobrepensar, ¿no? Siempre puede ser que haya una mejor forma, pero lo mejor que puedo hacer es iniciar. Es importante tener una vida disciplinada, ¿verdad, doctor? Sí, porque la disciplina te lleva a la constancia, lo cual últimamente te llega a poder tener la habilidad para poder ejecutar cierto tipo de tareas. Uno quiere ser exitoso en lo que hace, quiere ser exitoso, pero el éxito no es gratis, no viene de la nada. Uno tiene que ir juntando peldaños, escalón por escalón, para poder llegar a eso que uno anhela, pero la gente muchas veces quiere el premio final, rápido, lo más rápido que puede ir, y es un proceso. Claro, al ver justamente lo que decíamos hace rato, las redes sociales, que la gente tiene eso tan joven, decir, ¿cuál es el camino rápido para conseguir esto también? Sí, y lo más rápido no necesariamente es lo mejor, la mejor alternativa. Es como es muy banal, nadie te cuenta la verdad de la milanesa ahí en las redes sociales, hay muchas cosas que se esconden, entonces no sobrepensar. Siempre, si suena muy lindo algo, hay que tener los ojos bien prendidos, ¿verdad? Para poder analizar bien y ver si es cierto o no. Una reflexión que hagas acerca de las redes sociales así más generalizada. Pueden ser muy tóxicas. Las redes sociales son muy banales, son muy tóxicas. Idealmente usen para buscar información, cierto tipo de información, y no necesariamente para competir, porque la gente quiere competir. Sí. Levanta contenido para poder competir con otra persona y más bien que sea informativo, para buscar información o para compartir algún tipo de conocimiento, pero para competir no. Y para criticar también, hacer críticas, porque todos nos critican, todos nos cañean. A mí me dicen, che, doctor, pero qué aburrido esas soluciones que vos das de dormir temprano, porque da emoción también de repente tener ese ritmo espontáneo de vida, un día dormía una hora, otro día. No, pero uno puede llegar a hacer eso, pero si quiere ser un adulto exitoso, responsable, reconocido en su vida laboral, profesional, lastimosamente tiene que levantarse temprano, acostarse temprano, trabajar hasta cierto horario. No es necesariamente la espontaneidad que tanto pregonan en las redes sociales, justamente falsamente, porque todo el mundo ve que Bill Gates es millonario, abandonó la facultad. Espontáneamente un día dijo que me voy a abrir la universidad y voy a ser multimillonario. Pero el papá de Bill Gates era un abogado multimillonario, era una persona con muchos contactos, o sea, no es de la nada tampoco, o sea, hay que analizar. Y Steve Jobs también, Steve Jobs, esto, lo otro, y son gente que tienen situaciones y circunstancias que muchas veces uno no analiza. Exactamente, es importante conocer también el trasfondo de cómo esas personas llegaron a ser lo que fueron históricamente o lo que siguen siendo a día de hoy. Los antecedentes y circunstancias, claro. Exacto. Y la disciplina también que los marcó de hecho para ser lo que fueron. Es importantísimo eso. Doctor, ¿alguna reflexión que hagas acerca de lo importante que es el acudir con un profesional, el hablar de los problemas, el poder abrirse, el poder desestigmatizar esta sociedad en la que seguimos viviendo, pero de a poquito vamos saliendo a la luz, ¿verdad? De poder hablar más con un profesional acerca de nuestros problemas y sabes que es importante también, y te pido que lo hagas mirando a la cámara, ¿verdad? Así, a modo de mensaje, de que la gente pueda ayudar a la gente que está a su alrededor. Eso también considero que es muy, muy importante. No solamente pensar en nosotros, sino que escuchar todos esos signos de alarma, ¿verdad?, que pueden tener las personas que están a nuestro alrededor, y más todavía teniendo en cuenta que estamos llegando al final de un año. Existe información falsa que se viraliza justamente porque genera impacto visual o es atrapante, pero no necesariamente esa información que se viralizó es verídica, tiene contenido cierto. Entonces la gente, por favor, investiguen, analicen, piénsenlo 3-4 veces, consulten con gente que está relacionada a lo que están buscando información para poder llegar a una meta hoy día y poder también que nadie sea estafado en sus sueños, porque la gente tiene muchos sueños y se deja guiar por gente incorrecta para llegar a ese tipo de metas. Y no criticar, no comparar, porque
la comparación es mala. Uno tiene lo que tiene, llega a la meta que tiene, y no porque, bueno, fulanito le fue mejor, menganito le va a ir, es mucho más rápido que yo. Cada persona es distinta. Entonces, no comparar el progreso individual con el progreso ajeno, porque eso es lo que lleva al quebranto, la intranquilidad, el miedo, al sobrepensamiento, y uno al final puede ser que por el camino pierda el enfoque y no llegue a la meta que está buscando. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Matías, y saludos a toda la audiencia y excelente fin de semana. Una última vez quiero preguntarte, ¿tu club hasta cuánto te puede dar ansiedad? ¿Puede hacer que te caiga el cabello? No sé. Bueno, yo no sé, pues, hasta hoy día nos quebrando a Olimpia. Bueno, para que sepan nomás, el doctor es, además de un capo en lo que es su disciplina, es descendiente directo de William Paz. Y para los que no sepan, William Paz es la persona que trajo el fútbol a este país y además es fundador del club más glorioso y más grande de este país. Así que... Sigue quebrantando a mucha gente. Sigue quebrantando a mucha gente, ¿verdad? Le da ansiedad a la gente. Le da ansiedad a mucha gente, ¿verdad? Sí. Pero bueno, nosotros elegimos eso, ¿verdad? Esa es la diferencia que podemos decir. Doctor, ahora sí, en serio, muchísimas gracias por la visita. Espero que no sea la última vez que te tengamos por acá, porque hay diversos temas para hablar acerca de salud mental y este es un espacio en el que queremos tocarlos todos. Gracias. Saludos a todos. Estreno los días jueves a las 22 y las repeticiones los días domingo a las 3 de la tarde. Esto ha sido Plenamente.